mujeres dentro de la comunidad nos hemos organizado para enfrentar el turismo comunitario, más que todo pura mujeres, a una primera instancia a la cabeza de nuestras autoridades, juntamente con los hermanos, todos, pero las que más hemos empezado a encaminar son las mujeres, ¿no? 20 mujeres a un principio y ya ahora en estos 3 años somos 60 mujeres las cuales estamos trabajando, impulsando lo que es el turismo comunitario. El centro está conformado por estas 60 mujeres en donde estamos divididos por 6 grupos y cada grupo ingresa de lunes a domingo. Nosotros, desde la crianza de camélidos que existe dentro de la comunidad de Alto Milluni, hemos empezado a trabajar desde lo que es la crianza, luego la fibra, que es muy importante para nosotros, porque desde la fibra empiezas ya tú a empezar a hilar, luego a torcelar. Después de torcelarlos, empezamos a confeccionar estas prendas, como por ejemplo una polaina, y no simplemente es una polaina así, sino que está inspirado en cada diseño, en cada forma, detalle que esto tiene, ¿no? No simplemente eso, también está el gorro, los guantes, las polainas, y no simplemente eso, sino también la cama. Aquí tenemos una cama que está hecha por las manos de las mujeres emprendedoras, en donde no simplemente nos quedamos ahí, sino que inspiramos. No solo eso, no queremos dejar nuestra cultura, siempre queremos llevarlo presente, porque muchos lo han olvidado, lo que son los tejidos a mano, ¿no? Y es por eso que nosotros lo seguimos haciendo, estos aguayos, no simplemente eso, sino también una herramienta fundamental que es nuestra oragua, nuestra onda para poder trabajar. Para mí significa mucha camasa esta onda, porque desde aquí arrojas la piedra con fuerza, ¿no? Y todos los días vas tú con tus ganados. Entonces, las mujeres están inspiradas en cada uno de ellos, pero no simplemente nos hemos inspirado en tejerlos, sino también en hacer, no sé, nuestros pensamientos, difundirlos en estas artesanías recicladas, como también hechos, ¿no? A mano, amigurumis, distintos detalles. Por ejemplo, acá tengo una alpaca, y acá tengo una llama, que son distintas, ¿no? Y así hay ratos nosotros nos apoyamos para salir juntas adelante. Dentro de lo que es la gastronomía, justamente es a base de la carne de llama. La carne de llama, en lo que es el chicharrón de llama, charque de llama, milanesa de llama, lapin de llama, almóndigas de llama. También tenemos lo que son hamburguesas, absolutamente todo. Nosotros realizamos a base de lo que es la carne de llama, que es también beneficioso para la salud. Justamente ahora, en estas últimas temporadas, nos hemos empezado a capacitar con las cocinas solares. En la cocina solar nos favorece bastante, ¿no? Porque no necesitamos gas, no necesitamos ni leña, nada a base del sol. Nosotros hacemos con frutas deshidratadas, principalmente las frutas deshidratadas, ¿no? Le estoy hablando. Y lo que hacemos es primero hacer las funciones que tiene una cocina solar, es que las frutas deshidratadas seca, o sea, se deshidrata con el sol y así también el sabor no pierde como las otras frutas puede ser, o a la intemperie también está protegido con el vidrio que usted ve. Todo, y se puede hacer toda clase de fruta también deshidratadas, depende de la fruta también que se puede hacer. El manejo de la cocina es, tienes que sacar cuando está haciendo sol, al sol junto con la fruta. No puedes estar más antes, cocina solar más antes solito sin tener nada, sino se te va a hacer como un buñuelo con la fruta también, porque se empieza a salir ampollitas, entonces eso no es bueno.
Sí, de esa parte, primeramente necesitamos bañadores. Aquí tengo bañadores. Ahí necesitamos también vinagre para desinfectar. Primeramente, de una vez que ya has desinfectado, entonces lo secas y ya empiezas a pelar acá. En este lugar empiezo a pelar, después ya hacer rodajitas. Después de hacer rodajitas, según como quieres, tu frutas secas puede ser a lo largo, redondo o baladito, depende de vos. Ya de una vez que ya lo has hecho y lo acomodas en acá, en este cernidorcito, lo acomodas y lo llevas a la cocina solar. El pesaje, 20 gramos, ya después ya embolsar a la bolsita. Así nomás yo hago, ¿no? En aquí. Estoy embolsando. Eso es cuando ya descanso de todo. Descanso en la noche, por ejemplo, en la tarde, después de atender a la familia, todo eso. Entonces ya me pongo a embolsar, pesar, todas esas cositas. Porque en mi fruta siempre va más la piña. ¿Por qué? Porque es la piña donde más sabor o más quieren así. Entonces trato también en la bolsita acomodar para que sea bonito, ¿no? Como darle un poquito atractivo, digamos. Entonces, por ejemplo, ahora tengo papayas largas. Me gustan rodajitas, pero por esta vez vamos a poner las larguitas, las papayas larguitas. Y ahora a este lado, para que resalte, yo pongo una frutillita. Pero que ahora por el momento no tengo kiwi. Entonces, si tuviéramos kiwi más, entonces manzana también reduciríamos. Y esto es un poquito, tarda un poco tardo yo en estas cositas. Trato de hacer con amor para todos los que van a probar también, ¿no? Está un trocito de mandarina. Hay algunos que le gustan, hay algunos que no. Entonces, más la fruta brilla más hartito es la piña y la manzana. Dificultades que tenemos nosotros es a veces la movilidad, ¿no? Queremos subir, pero bajar rápido, en eso es donde sufrimos. También el medio ambiente, también del agua también sufrimos arriba. Dificultades hay muchos, pero tratamos de sobrellevar también, como hay veces no hay trabajo también, algunos hermanos que se han dedicado también a las obras de la minería, esas cosas, y mayoría también no estamos, por ejemplo, de algunas hermanas no está pues trabajando arriba, digamos, hay veces hay trabajo en arriba, hay veces no hay, entonces obligatoriamente tienen que emigrar a la ciudad del Alto a trabajar. Mientras tanto las esposas están cuidando con el ganado, están cuidando, entonces esa parte también abona un poquito. Un ganado te vendes y alguien te quita dinero también. Ahora con esas cocinas solares también y esas cosas y tejido más y un poquito más ya entrada también nos está solventando también, porque hay los hijos también que tienen que estudiar, todo es cosa. Ahora en este tiempo ya no es gratis nada y tenemos que sobrellevar para ahorrar. Tengo dificultad como yo para emprender en la calle. Por ejemplo, nosotros arriba en Milluni tampoco se puede vender todas las cosas. Entonces tenemos que expandirnos, buscar lugares donde podemos vender. Y en eso es donde tropezamos también con las señoras de las calles, en la ciudad donde no nos dejan ni sentarnos, se riñen. Eso es un poquito dificultoso que nosotros también que pasamos. Claro, van a la minería, no lo sé exactamente de qué año han ido. Después de que
ha habido 2003, no me recuerdo, parece que en esas fechas había las comunidades también había cooperativas, que había enfrentamientos y todo lo han desmantelado. Esa minería eran de empresarios y de esos empresarios eran creídos, bien creídos, al tener que ganaban sueldo, comían panes grandes, todo eso. Y no, pues el auto tampoco no nos alzaba, todo o sea, se puede decir discriminación de los mineros también hemos sufrido. Después de que se han ido la mina, esas empresas que se han ido, recién los comunarios, esos sobrantes lo han dejado. Esitos se han ido a buscar los comunarios, a aprender la minería. Obstáculos siempre va a haber, nunca va a decir, ahorita obstáculos para superar esas cosas, uniéndonos, así como mujeres que estamos emprendiendo, uniéndonos así en 4 o 7 personas. Tú haz una sola cosa, yo haré una sola cosa, y un día reunirnos, embolsar, empaquetar y ir a vender también. Eso sería, esa barrera tiene que romperse, yo digo, porque unidos hacemos más fuerza, unidos paramos más fuerte también. Uh-huh. Eso sería, porque pensando así entre mujeres nos pisamos y no vamos a adelantar. Eso es mi pensamiento también para las mujeres emprendedoras de Alto Milluni también. Seguiremos adelante, aunque hay obstáculos, pero nos uniremos más fuerte con los apoyos que hemos tenido, salir adelante. Gregoria Paz. Gregoria Paz ha sido una bendición para nosotros dentro de la comunidad de Alto Milluni, más que todo para impulsar lo que es el turismo comunitario. Pero no simplemente eso, sino conocernos a nosotras mismas, porque conocerte a ti misma es que tú te vas a inspirar y hacer lo que tú quieres, conseguir todos tus objetivos. Y así es como estamos trabajando hoy en día. Gregoria Paz llegó a la comunidad y me acuerdo siempre de Tania Lecoña. Nos dijo, ¿quieren capacitarse en gastronomía? Adelante. ¿Quieren capacitarse en artesanía? Adelante. Pero hay algo más importante que tienen que hacer. ¿Y nosotros qué? Y ella nos dijo que tienen que conocerse personalmente ustedes antes. Bueno, la institución empieza a trabajar con Alto Milluni porque consideramos que en la ciudad del Alto las áreas rurales son las menos beneficiadas, son las que menos oportunidades tienen en condiciones de desarrollo de proyectos, en condiciones de desarrollo económico para el área, no solamente para los adultos, sino también para los jóvenes y niños. Por lo tanto, hemos considerado también que se ha generado bastante migración del área rural al área urbana, siendo que ellos no tienen colegios, no tienen escuelas dentro de la población. Es más, ha ido denigrando mucho el tema del trabajo de la minería en la población, que eso es obviamente una debilidad a corto y a largo plazo, ¿no? Que no va a generar más que problemas medioambientales y por lo tanto la población sigue y va a continuar migrando a las áreas urbanas. Entonces, nos miramos eso a partir de un diagnóstico, viendo qué oportunidades miramos en Alto Milluni. Por lo tanto, habíamos generado una visión de desarrollo económico en la comunidad, viendo que Alto Milluni es un área potencial turístico en la ciudad del Alto como el del departamento de La Paz, siendo que ellos tienen muy cerca el Huayna Potosí, está el Charquini, son dos atractivos turísticos que es conocido a nivel nacional, pero que seguramente se puede dar a conocer a nivel internacional, que son atractivos turísticos que pueden ser obviamente una trayectoria de desarrollo económico para la comunidad y se puedan ellos generar empleos, ¿no? A partir de ello y generar
emprendimientos comunitarios turísticos que les permita generar empleos para ellos, para los hijos, y que las nuevas generaciones se puedan quedar en la comunidad y prestar servicios a partir de la generación de emprendimientos sociales solidarios en la comunidad, ¿no? Entonces, y estas oportunidades va a permitir obviamente a la comunidad desarrollar el turismo comunitario con la prestación de servicios en las cuales nosotras hemos ido trabajando como emprendimientos. Los emprendimientos que hemos generado obviamente han sido sumamente importantes y que además hemos logrado generar 2 emprendimientos hace 2 años, que es Sumapuku, uno de los emprendimientos de servicio gastronómico, de servicio de alimentación, y otro que es Tejidos con Identidad Milluni, donde hacen y realizan artesanía comunitaria. Todas las mujeres trabajan en estas áreas, prestan el servicio en una casa artesanal que está justamente en la tranca del ingreso al Huayna Potosí y al Charquini. Esas son 2 oportunidades económicas que se han generado, pero en este último año, a partir del trabajo que se ha ido realizando con las mujeres, también se tiene ya el tema del emprendimiento de la deshidratación de alimentos, donde van a prestar otro servicio, donde van a poder vender sus snacks a los turistas que visitan obviamente todo lo que es el Huayna Potosí Charquini. Son nuevas oportunidades, nuevos emprendimientos que se han generado, que se están generando, y la idea fundamental y el objetivo que tiene la institución obviamente es fomentar la autonomía económica de las mujeres y la generación y sostenibilidad de estos emprendimientos comunitarios, además de promover la creación de nuevos emprendimientos comunitarios de mujeres, y que además de a partir de estos emprendimientos las nuevas generaciones se queden en la comunidad porque puedan lograr la mejora de sus condiciones económicas en su mismo lugar de donde viven. Hello to everyone, I'm Sandra and I'm the creator of this short documentary. I really hope that you like it. I'm an Italian volunteer and I'm here to the program Humanitarian Aid, and I came here with the Italian NGO ASPEM. Now it's more or less a month that I'm working in the communication department of the Bolivian feminist NGO Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Passa. To this amazing experience that I had, I could get in contact with a lot of amazing realities. Amazing, and I would say also inspiring realities that I wasn't aware of. One of these reality in particular is the rural community of Alto Miliuni, where there is a group of women entrepreneurs that they are the perfect representation of women empowerment and female economic independence. I decided to tell the story of these women in particular because I wanted to bring this reality to show this reality to the European society, for the fact that in Europe we don't really have this context. So in a few words, I will say mil gracias por la oportunidad. ASPEM, al Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Passa, y en particular a las mujeres emprendedoras de Alto Miliuni que me han dedicado un poco de su tiempito.